Hola, hola, saludándolos nuevamente, espero que se encuentren muy bien, que tengan un buen día, que hayan tenido un buen día. Pues bueno, vamos a continuar con otra sesión, en este caso vamos a hablar de la arquitectura del ABR, ya específicamente hablando, como les decía, este curso va a estar destinado a aplicar los conceptos que ya habíamos visto en la parte número uno de arquitectura. Entonces vamos a comenzar, espero que con la parte práctica, con la parte ya específica de un microcontrolador, se aclaren las dudas que se pudieran tener acerca de la arquitectura de una computadora. Bueno, a comenzar. Vamos a comenzar hablando de los registros de propósito general. Son unos elementos dentro de la arquitectura de toda computadora que son fundamentales porque estos me van a permitir manejar la información dentro del microcontrolador, microprocesador, en general, pues del procesador que estemos usando. En este caso, para nuestra arquitectura ABR, nosotros tenemos 32 registros que le llamamos registros de propósito general. Entonces, a final de cuentas, nosotros tenemos esos 32 registros que vamos a poder utilizar para poder almacenar información, para poder sumar, restar, multiplicar o mover la información a través de las estructuras de nuestro procesador. Bueno, hay que recordar que este controlador está, o es más bien, o está basado en una tecnología de 8 bits. Esa es su longitud de palabra, como ya lo habíamos visto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada registro y que en general cada operación va a estar dada en 8 bits. No todas, si bien algunas están dadas en más bits. Sin embargo, de igual forma, al ser una arquitectura de 8 bits, pues únicamente tenemos 8 bits disponibles y para aquellas operaciones en las que necesitemos más bits, pues vamos a necesitar de mecanismos especiales como dividir la información en más de un registro y manejarlas de forma diferente. Entonces, ¿qué va a ser un registro? Pues va a ser una entidad en donde yo puedo almacenar datos. Esos datos obviamente tienen una longitud de 8 bits y bueno, si nosotros vemos un registro o tratáramos verlo de forma interna, pues este estaría compuesto por 8 elementos. Cada elemento va a almacenar un bit, recordando que en este caso los bits están o son simbolizados con un cero o con un uno. Únicamente tiene dos estados, o está perdido o está apagado. En este caso, bueno, su simbología es cero y uno. Entonces, nosotros hemos representado cada registro en 7 elementos que a su vez cada elemento puede almacenar solamente un bit, o un cero o un uno. Estos están organizados de D7 a D0, donde nosotros decimos que D es referente al dígito, dígito 7, dígito 6, dígito 5, 4 y así hasta llegar al cero. El cero lo vamos a llamar como el bit LSB, ¿no? O Least Significant Bit, que quiere decir que es el bit menos significativo. Este es el que menor valor tiene. Y al D7 le vamos a asignar el nombre de MSB, que es el Most Significant Bit, ¿no? Que es el bit más significativo. Recuerden que en el sistema binario es un sistema posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor del dígito va a depender de su posición. Si estamos en el menos significativo, quiere decir que su valor es menor. Y si estamos en el más significativo, quiere decir que su valor va a ser mayor. Entonces, así está compuesto un registro y como les comento, vamos a tener hasta 32 registros de propósito general, recordando que están numerados desde el registro 0 hasta el registro 31. Normalmente nosotros vamos a hablar de un número y vamos a ver que el número ya representativo es diferente, ¿no? Por ejemplo, en los bits hablamos de 8 bits, pero el número más alto es 7. Hay que recordar que nosotros empezamos a contar no a partir del uno, sino del cero. Eso hace que tengamos un valor inferior a realmente el valor de la cantidad, ¿no? Como habíamos dicho, tenemos 8 bits, entonces el valor representativo máximo del último bit es el 7, no el 8.
En el caso de los registros de propósito general, ahí no se alcanza a ver el R31. El último registro de propósito general es el R31 y no el R32 como pensaríamos por ser 32 registros de propósito general o también llamados como GPRs, ¿no? Registros de propósito general, GPR es por sus siglas en inglés, General Purpose Register. Entonces, vamos a tener hasta el 32, ¿no? El R30, perdón, vamos a tener hasta el 31, no vamos a tener 32. El máximo registro es el R31. Entonces, ahí hay que tener solamente mucho cuidado. Y la mejor forma de ver, ¿no?, cómo funcionan estos registros es a través de la primera instrucción de ensamblador que vamos a estar analizando en esta sesión, en donde vamos a tener la instrucción que se llama LDI, carga inmediata. LD significa load, de carga, y de immediate, ¿no?, que es inmediato. La estructura de nuestra instrucción es la instrucción, LDI, y cada vez que nosotros veamos una instrucción, lo siguiente le vamos a llamar los parámetros de esa instrucción. En este caso, LDI tiene dos parámetros. Cada parámetro está separado por una coma. Puede tener un parámetro, pudiera tener hasta, ¿cómo se llama? No pudiera tener parámetros la instrucción. Puede tener uno, puede tener dos parámetros. Entonces, en este caso, tenemos una instrucción de dos parámetros. Uno que se llama RD y otro que se llama K. RD significa que es el registro de propósito general, el GPR, perdón, el GPR destino. ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos comentado, los registros realmente nos sirven para almacenar información dentro del procesador. Entonces, al ser un elemento que almacena información, esta instrucción me permite almacenar una constante simbolizada por la letra K dentro de un registro que va a ser el registro destino. Ahora, mucha atención. Para esta instrucción en específico LDI, nosotros únicamente podemos utilizar los registros del 16 al 31, la mitad superior de los registros de propósito general. Yo no puedo utilizar la instrucción LDI con los primeros 16 registros de propósito general, o sea, del 0 al 15. No puedo utilizar LDI, ¿sale? Y como vamos a ver, la I viene en muchas instrucciones. La I significa inmediato, o sea, que es algo inmediato. Entonces, todas las instrucciones que son inmediatas no van a poder utilizarse con los primeros registros de propósito general. Únicamente los vamos a utilizar con los últimos, del 16 al 31. K, como ya hemos dicho, significa una constante que puede escribirse en el sistema decimal y al ser K un número de 8 bits, quiere decir que solo podemos escribir en decimal del 0 al 255. Eso, el número máximo se obtiene al elevar 2 al número de bits, que son 8, 2 a la 8, menos 1. El menos 1 es porque contamos desde el 0. Entonces, nuestro límite superior es 255, nuestro límite inferior es 0. Eso es si queremos escribir el dato constante como número decimal. También vimos que en muchas ocasiones en las estructuras de la computadora, arquitecturas de computadora, todo lo que tiene que ver relacionado con computadoras, es muy utilizado el sistema hexadecimal, o sea, el que tiene 16 símbolos que van desde el 0 hasta el F. Si nosotros utilizamos el sistema hexadecimal, entonces nuestro valor posible que pueda almacenar información en el registro es desde el 00 hasta el FF, ¿no?, que es el equivalente a 255 en sistema decimal. Entonces nuestros valores pueden estar oscilando entre 00 y FF en el sistema hexadecimal. Cargarle una constante superior
¿no? De estos valores a nuestro registro destino, va a causar un error en nuestra compilación de programa. Más adelante vamos a ver eso, ¿no? No se puede. De hecho, no nos los va a permitir el software que vamos a utilizar de desarrollo. Nos va a marcar ahí un error en donde estamos excediendo, pues obviamente la cantidad que se le puede ingresar a el registro de propósito general. Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero cargar, ¿no?, el número hexadecimal 0F a mi registro R16, lo que tengo que hacer es LDI R16, 0x0f. El 0x representa que estamos o que vamos a utilizar, ¿no?, el sistema hexadecimal, ¿sale? Entonces, ahí es 0x. Cada vez que yo quiera escribir un número en hexadecimal, vamos a utilizar el 0x. El 0x lo único que simboliza es que estamos trabajando en números hexadecimales. ¿Ok? Entonces, esto lo que hace es que almacenamos en el registro 16 el número hexadecimal 0f. El otro ejemplo es un LDI R28. Recuerden, yo puedo tomar arbitrariamente cualquier registro de R16 a R31 con esta instrucción. Es la única limitante. Solo vamos de R16 a R31. Entonces, a mí nadie me impide decir, ok, ahora quiero utilizar el registro 28. Adelante. No se necesitan utilizar en orden, ¿no? Supongamos que yo quisiera cargar, fuera la primera línea de código, y yo quisiera cargar el R31, que es el último registro, lo puedo hacer, ¿no? No es forzoso seguir un orden, o sea, decir, tengo que cargar primero R16, luego R17, luego R18, y no puedo utilizar R19 si no estoy utilizando R18. No hay restricción en ese aspecto. Yo los puedo usar de forma desordenada. Entonces, el ejemplo 2 nos dice LDI R28 128. En este caso, estoy utilizando número decimal. Otra vez, estoy dentro del rango entre 0 y 255. Está el 128, no hay problema, no estoy excediendo el rango. Y entonces, después de esta instrucción, lo que va a pasar es que mi registro 28 va a tener el valor almacenado de 128. Y por último tenemos el ejemplo LDI R31 0B. En ocasiones es cómodo representar los números, ¿no?, y almacenarlos a su vez. Bueno, que todos los registros los almacenan de forma binaria, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el 0F, el 128, se tienen que transformar en números binarios para que se puedan almacenar en nuestro registro de propósito general. Pero en ocasiones es cómodo, ¿no?, seguir el sistema binario porque nos da más datos acerca de algunas cosas, ¿no? Y para poder expresar números en sistema binario, pues lo único que tengo que hacer es escribir 0b y a continuación los 8 bits con el sistema binario 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, esos son 3 ejemplos en los cuales nosotros podemos utilizar un registro ya, ¿no? Así es como utilizamos un registro. Lo que vimos aquí, ok, esos datos que cada vez que yo ejecuto la instrucción LDI, quiere decir que, vamos a sacar el apuntador, quiere decir que la información se está almacenando bit a bit en este registro, ¿no? Por ejemplo, el 0F, que es el primer ejemplo de LDI, si yo escribo LDI no sé, vamos a utilizar que este sea el R16, como viene en el ejemplo, este es R16, entonces seleccionamos el registro 16, ¿no? Y luego después del coma me dice, ok, a R16 lo seleccionas y le cargas el valor 0F. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces el registro va a almacenar un 0 aquí, un 0 acá, en D6, 0 en D5, 0 en D4, en D3 va a almacenar un 1, en D2 va a almacenar un 1, en D1 va a almacenar un 1 y en D0 va a almacenar un 1. Entonces, nosotros vamos a tener 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Eso es lo que representa el 0F. Si yo almaceno un 128, bueno, pues tendríamos que
¿cómo se llama? Representarlo, ¿no? Con un número binario, que sería el 128. Pues serían, si este es el menos significativo, vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ¿no? Digamos que eso es como el valor por cada posición. Aquí vale 1, vale 2, vale 4, vale 8, vamos duplicando, ¿no? Vale 16, vale 32, 64, 128. O sea, un 128 está representado por 1 aquí, en el D7, y los demás, perdón, son 0. Entonces nuestro valor quedaría como 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y pues en la carga es directa, ¿no? Estamos viendo que se va a cargar un valor binario de 0B 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Eso quiere decir que vamos a tener un 1 acá, un 1 acá, ¿no es cierto? Un 1 acá, un 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Y bueno, esa es la instrucción. Entonces, con esto almacenamos constantes en un registro de propósito general. Otra de las aplicaciones para los registros, pues, es hacer operaciones, ¿no? En este caso, como ejemplo, hemos utilizado la operación de adición, el ADD, ¿no? Add. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Suma entre los valores de dos registros, ¿no? Es la suma entre los valores de dos registros. Entonces, mucho ojo. Esta instrucción sirve para sumar los valores de dos registros. En este caso no estamos haciendo una suma inmediata, sino una suma, y la suma se realiza entre dos registros. Eso quiere decir que para que yo pueda sumar con esta instrucción, previamente debí haber almacenado los números en registros. El registro 16 y el registro 32, ¿no? Y después esos dos registros, los valores que están almacenados en esos dos registros, se pueden sumar, ¿no? Tiene dos parámetros, la instrucción ADD, que es RD y RR. Lo que significan es que RD es el registro destino y RR es el registro fuente, en este caso. Entonces, y uno dirá, bueno, oye, ¿qué tiene que ver esto, no? Bueno, el registro destino es en donde se va a almacenar el resultado de la suma. Si nosotros vemos realmente la suma, necesitamos tres, ¿cómo decirlo? Tres espacios en los cuales podamos almacenar números, ¿no? Primero es el primer valor que se va a sumar, luego el segundo valor que se va a sumar y un tercer espacio en donde se almacena el resultado. En este caso, esta instrucción solamente tiene dos parámetros, ¿no? En donde nos dice que uno es el parámetro, es un número, el otro es el otro número. Bueno, ¿y dónde se almacena el resultado? El almacenamiento del resultado se hace en RD, que es el registro destino, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros sumamos R16 y R17, el resultado, ¿no? Escribimos, vamos a escribir aquí no tuvimos ejemplos, pero vamos a escribirlos, ¿no? Con la pluma. Si yo, por ejemplo, ejecuto ADD como ejemplo, ¿no? Y entonces utilizo el R16. Ahora, muy importante, ¿no? Es el nombre de la instrucción. En este caso estamos utilizando ADD. Dejo un espacio en blanco. Puede ser uno con la barra espaciadora o puede ser inclusive hasta uno con la tecla de tabulación, ¿no? Normalmente se utiliza el espacio en blanco. Entonces dejo un espacio en blanco. Escribo el registro destino, coma y R17. Entonces, lo que yo hago es, ok, primero es que vas a sumar, vas a tomar el valor que tenga R16, luego el valor que tenga R17, los vas a sumar y el resultado lo vas a volver a poner en R16. Si lo vemos como pseudocódigo, sería, ok,
Sería algo así, ¿no? Entonces voy a tomar ambos valores, R16, R17, los voy a sumar y el resultado que salga de la suma lo voy a regresar a R16. O sea, se va a perder el valor original de R16. ¿Sale? Esto, los registros de propósito general guardan una relación, podríamos decirlo, una íntima relación entre las variables que estamos acostumbrados a usar en lenguajes en lenguajes de programación de alto nivel, ¿no? En donde yo para hacer esto mismo necesito almacenar en una variable un valor, necesito almacenar en otra variable el otro valor, sumo esas variables y necesito otra variable, o bueno, puedo utilizar cualquiera de las anteriores, pero se recomienda siempre tener una tercera variable que bueno, en ciertos casos, ¿no? Que me almacene el resultado. Entonces realmente nosotros los registros de propósito general también los podemos ver como esos lugares o espacios para almacenar variables, ¿no? Sería como el nombre de mi variable R16, como el nombre de mi variable R17. Entonces podemos verlas hasta cierto punto como variables, ¿ok? Entonces, ahora, ¿quiénes participan en esta suma, ¿no? ¿Qué elementos dentro del procesador están participando? Bueno, primero tenemos los registros de propósito general, ¿no? Está participando la ALU. Recordemos que en la ALU es donde se realizan las operaciones lógico-aritméticas, por eso se llama ALU. Entonces, en este caso, la operación de suma está implementada dentro de la estructura que se llama ALU. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo ejecuto la instrucción ADD, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ADD? Ok, primero, seleccionamos dos registros que están aquí. Entonces, ok, supongamos que tenemos, como en el ejemplo, ¿no? R16 y R17. Se seleccionan y entonces los valores que están en R16 y R17 se pasan a la ALU a través de este bus, ¿no? Cada línea que nosotros tenemos indica un bus. Un bus, hay que recordar que es un medio, normalmente físico, por el cual se trasladan datos, ¿no? Se traslada la información, eso es un bus. Entonces aquí tengo un bus, ¿no? De 8 bits, de hecho aquí me dice, ¿no? Es el bus de 8 bits con un ancho de 8 bits, ¿no? Entonces tenemos que aquí van a pasar los datos de R16 y aquí van a pasar los datos de R17. Entonces dice, ok, ADD. Entonces, primero lee los parámetros. Muy bien, vamos a utilizar el valor que está almacenado en R16 y el valor que está almacenado en R17. Los pasas a la ALU, hace la suma. Aquí tenemos un status register, más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? Que tiene algo que se llaman banderas, que pueden ser de sobreflujo, de signo, de medio acarreo, de acarreo completo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos va a dar un estado de la operación, en donde nos los va a colocar en algo que se llama el registro de estatus, ¿no? Y de aquí normalmente el que se saca es un bit que se llama bit de acarreo. Igual, vamos a hablar más adelante de este bit de acarreo, ¿sale? Entonces este lo puede volver a meter a la ALU. Y por el otro lado nos saca el resultado, aquí, ¿no? Y lo vuelve a meter en los registros de propósito general. Entonces agarra y dice, ok, tomo los datos R16, R17, lo sumo, veo si me genera una bandera, ¿no? Un estado esta operación. Entonces el estado se almacena aquí y el resultado
se manda otra vez al registro de propósito general, que es el registro de propósito general de destino, ¿no? Que en este caso decimos que es R16. Entonces, la información viaja de la ALU nuevamente a los registros de propósito general. ¿Ok? Específicamente hablando para el ejemplo, R16. Así es como trabajan las arquitecturas. En este caso, si estamos hablando de una arquitectura, por ejemplo, viejita de Intel, ¿no? Un 386, 286, incluso hasta microprocesadores de 8 bits, ¿no? Como Z80 de Zilog, etcétera, etcétera, ¿no? Los Motorola, los 8086. Eh, es una estructura muy parecida. Lo único que cambia es que esos microprocesadores no tienen tantos registros de propósito general, solamente tienen uno que se les llama acumulador y realmente todo lo hace el acumulador, ¿no? Entonces nada más tenemos un registro de propósito general y lo que se hace es cargar a la ALU por pasos, en donde dices, ok, cárgale al acumulador el valor tal. Luego eso cárgalo a la ALU. Y luego carga ¿cómo se llama? Bueno, ya que tienes un valor cargado, suma el valor que tenías en la ALU con el del acumulador, que le tienes que cargar el valor nuevamente al acumulador y el resultado va a generarse o va a almacenarse otra vez en el acumulador. Entonces, como nada más teníamos un registro de propósito general, pues el acumulador era el que se vuelve loco, ¿no? Con toda la información. Por él pasaba toda la información. Esta arquitectura reduce obviamente ese cuello de botella que normalmente se causaba en los procesadores. Sin embargo, hay una arquitectura de los Intel actualmente, ¿no? Desde los Celeron, Pentium, que es muy, muy parecida, ¿no? Realmente, de igual forma, los microprocesadores no tienen muchos registros de propósito general. Normalmente la cantidad es poca. También, pues, por la cantidad de estructuras que se embeben o que están dentro del microprocesador. Entonces son tantas las estructuras ya hablamos de 64 bits, ¿no? De longitud de palabra. Entonces, pues obviamente, el tener tantos registros perdón, de propósito general generaría algunos conflictos en cuanto al diseño ya de la implementación de la arquitectura. Y bueno, eso sería el ejemplo de cómo funcionan en combinación los registros de propósito general, la ALU a través de utilizar ya dos instrucciones de lenguaje ensamblador, que es LDI y ADD. Ahora, recuerden, una característica del lenguaje ensamblador es que este va a depender de la arquitectura de su microcontrolador o de su microprocesador. Eso quiere decir que las instrucciones, el formato de las instrucciones cambia dependiendo de cada arquitectura, cambia dependiendo de cada tecnología. Así podemos encontrar que a lo mejor si yo me voy a instrucciones para, ¿cómo se llama? Para Intel, ¿no? El set de instrucciones de Intel, a lo mejor ADD solamente tiene un parámetro que es no sé, el acumulador, ¿no? Es el único parámetro que tiene, o bueno, puede cambiar el formato, ¿no? Entonces, el lenguaje ensamblador cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro otra tecnología, entonces las instrucciones van a cambiar. El programa que yo haga basado en esta tecnología de AVR, que incluso cabe mencionar que pues también dentro de la misma arquitectura de AVR con procesadores de otra gama, ¿no? Estamos manejando una gama baja, intermedia, pero microcontroladores de gama alta, pues también puede cambiar su set de instrucciones un poco, tampoco no es mucha la diferencia, adicionan más instrucciones,
regularmente y sobre todo en el cambio de arquitecturas de 8 a 16 y a 32 bits, ¿no? Cambian algunas cosas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso es que se ha abandonado el lenguaje ensamblador, ¿no? Porque es muy complejo. Primero, no nos da muchas herramientas. Dos, para poder programar el lenguaje ensamblador necesitas entender la arquitectura de la tecnología que estás manejando. Si no entiendes la arquitectura, te vas a perder, ¿no? En programar. Entonces, por eso se ha abandonado mucho el uso del lenguaje ensamblador. Actualmente, ¿en qué se utiliza el lenguaje ensamblador? Cuando necesitas sistemas de tiempo real que se les llaman estrictos, ¿no? En donde la vida de personas depende de que se cumplan los tiempos exactamente que se establecen, ¿no? Hablando, por ejemplo, de instrumentos de aviación, hablando de instrumentos este, de salud, ¿no? Como equipos para la salud en quirófanos o cuestiones de ese tipo, controladores de bombas, no sé, de diálisis, equipos de diálisis automáticos, bueno, todo eso en donde el que se cumplan los tiempos es muy importante porque si no puede tener complicaciones muy, muy graves, ¿no? Más allá de eso, realmente ya no hay tanta aplicación, no que yo sepa, conozca en cuanto a ensamblador, por eso también es que ha sido muy, muy abandonado, ¿no? Y de hecho lo que se pretende en la actualidad es, por ejemplo, también puedes programar en tiempo real, híjole, pues sí estricto, aunque otra vez, ¿no? Tienes que entender lenguaje ensamblador y la arquitectura para dar esos tiempos estrictos en tiempo real. En lenguaje C también se puede hacer. Este, pero ya si tienes de por medio un sistema operativo, híjole, es bien complicado programar en tiempo real con un sistema operativo. ¿Por qué? Pues porque el sistema operativo maneja los recursos, maneja el hardware. Hablando, por ejemplo, de Windows, de hecho, no te permite manejar hardware directamente por obvias razones, ¿no? Está protegido. Y aunque de momento nos dicen, ah, pues sí, sí se puede programar en tiempo real y puedes ponerle este parche a Windows y te va a funcionar, la verdad es que no te deja, o sea, por lo menos un tiempo real duro no te lo deja hacer, ¿no? Un tiempo real blando en donde todavía tienes una holgura, en donde los tiempos a cumplir no son tan estrictos, sí lo puedes hacer, ¿no? Un tiempo real blando, creo yo que con las modificaciones pertinentes al sistema operativo se puede hacer. Linux obviamente sabemos que es libre, de hecho, hay ¿cómo decirlo? Pues sí, sistemas operativos basados en Linux que son para tiempo real, ¿no? De igual manera ahí me quedaría, no con muy buenas perspectivas de decir que, sí, ya con Linux y con los parches y con los sistemas operativos ya modificados específicamente para tiempo real, que cumplas un tiempo real duro, todavía tendría mis dudas, ¿no? Todavía tendría mis dudas acerca de eso, porque otra vez, ¿no? Quien está gestionando es el sistema operativo, le haces modificaciones, el sistema operativo no está pensado para trabajar realmente en tiempo real, entonces pudiera ser que, como el origen del sistema operativo no está pensado para trabajar en tiempo real, pudieran algunas herramientas no estar trabajando en tiempo real y eso a su vez te podría causar conflictos en el tiempo real duro, ¿no? En el blando igual, no me queda duda que Linux, sin problemas, ¿no? Te puede trabajar, obviamente con sus debidas modificaciones, te pueda trabajar en tiempo real blando, pero el duro todavía tengo mis acepciones, ¿no? Todavía soy incrédulo de eso. Entonces les digo, trabajar lenguaje ensamblador muy poco se utiliza, pero como les decía, trabajar con lenguaje ensamblador me permite, pues me permite entender más
la arquitectura de computadoras y cómo trabaja el procesador, porque a final de cuentas el objetivo de estas materias de arquitectura de computadoras es cómo trabaja el procesador de forma interna y cómo es que el procesador comunica esta información que ha procesado a los periféricos que están a su alrededor, como es la memoria, como son los periféricos de entrada-salida. Muy bien, bueno, con esto me despido. Pues les sigo subiendo información, les sigo subiendo estas sesiones que ahora son de forma virtual, pero de forma síncrona, ¿no? Cualquier duda, tienen mis contactos, y bueno, para los que a lo mejor vean este video de forma pública, pues pueden dejar sus comentarios en el video. Ok, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.